Si eres una de esas personas que cuando ve a este señor en pantalla o escucha la palabra, los nombres y apellidos Joao Fonseca, decide apagar el televisor y dejar de hablar de ese producto inflado por la prensa, este vídeo no es para ti. O sea, te recomiendo que te vayas, que te pongas ¿O otra sí? cosa. O sí, no, pero no, yo creo que no es para ti porque igual se cabrea un poco, Diego. Entonces, si por el contrario tienes ganas de saber datos interesantes, de aprender un poquito más sobre la progresión de una de las promesas más estimulantes del circuito ATP y sobre todo de ver cómo hay paralelismos con un cierto jugador del Palmar que quizás no esperas y que puede que te vuelen un poco la cabeza, si tienes curiosidad por este fenómeno, quédate aquí porque no solo vamos a repasar lo que ha sido el 2025 de Joao Fonseca, porque es uno de los nombres propios de este año, Diego, sino también mostrar que su progresión no va tan mal encaminada cuando la ponemos frente a frente como un espejo con la de otros grandes nombres que han explotado hace muy poquito. ¿Qué tal? Exacto, Maggi, ¿qué tal? Nos hemos puesto rigurosos, ¿eh? Hay que decir que tú y yo estamos liderando el barco de Fonseca desde hace años, pero en esta ocasión nos hemos quitado un poco los sentimientos y nos hemos sumergido en datos, en estadísticas, para intentar poner en valor lo que ha hecho el brasileño esta temporada y lo que puede deparar el 2026 para él. Hay mucho que contar. Yo creo que Fonseca es un jugador que genera sentimientos demasiado polarizantes en mucha gente, y yo creo que conviene bajarla al piso un poco y mirar de estadísticas para intentar entender la magnitud del jugador ante el que estamos y ante el que podemos estar. Yo creo que aquí hay preguntas que surgen, ¿no? Alrededor de lo que es Joao Fonseca. Alguno pensará que este jugador no tiene talento para ser quizás un tenista generacional, otros sí creerán en él, pero los datos hablan de un tipo que ha hecho grandes cosas esta temporada y que ya, para ser alguien que ha cumplido 19 años, que estamos hablando todavía de un adolescente, es el mejor adolescente del circuito, el único adolescente que está entre los 100 mejores del mundo. Todo el resto de jugadores de menos de 20 años están por encima del top 100. Y sabiendo eso y teniendo eso en cuenta, hay que valorar la temporada que ha hecho. ¿Qué pasa, Diego? Que es verdad que empezó la temporada con un ritmo tan arrollador, empezó el año logrando pues esa victoria impresionante contra Rublev en el Open de Australia, luego te hace campeón en Buenos Aires, de hecho empezó el año ganando un Challenger, que todo lo que ha venido después, el ritmo que parece que va a imponer se ha ido haciendo un poquito más gradual, no ha sido tan exagerado como lo que se preveía a principios de año, pero aún así acaba la temporada con datos impresionantes. Yo te voy a poner los fríos datos de lo que ha sido el año de Joao Fonseca. El Venga. primero, su gran subida en el ranking. Empezó la temporada siendo el 145 del mundo y la acaba entre los 25 mejores tenistas del planeta. Una subida de más de 120 puestos, una subida que va a hacer que sea cabeza de serie en el próximo Open de Australia. Ha ganado 2 títulos, uno de ellos un ATP 500 en Basilea, el otro el que tenéis en pantalla, el Torneo de Buenos Aires, ATP 250, 26 victorias y 16 derrotas, balance positivo. Pero hay mucho más detrás de estos datos y datos verdaderamente interesantes. Entre ellos, victorias en todos los Grand Slams, victorias en 6 de 8 Masters 1000 y también 2 Challengers, que no está nada mal. Digo que la gente, antes de que tú me cuentes, se quede muy bien con estos datos en la cabeza. Porque a lo mejor no le parecen tan impresionantes, pero cuando pongamos otras temporadas de otros jugadores, igual la percepción cambia. Sí, bueno, para mí es muy importante lo que han hecho con apenas 19 años. Es verdad que todo el que le viera jugar con Rublev quizá en primera ronda del Open de Australia, viniendo también de ganar las Next Gen ATP Finals en diciembre de 2024, pensaría, ostras, este tío la va a romper. O sea, este tío va a estar top 10 en 2 meses. Pero bueno, también aquí, igual que avisamos del tremendo potencial de Fonseca, también alertamos de que, oye, calma porque el circuito es duro. Joao no había jugado una temporada completa hasta este año y es muy exigente el circuito ATP y hay que ir madurando poco a poco. Lo que vemos en Joao es que la progresión ha sido excelente. Ganó primero un Challenger, ganó luego un 250, ganó luego un 500, ha rendido muy bien en los grandes escenarios. También ha sabido manejar fantásticamente la presión que supone competir en Copa Davis con Brasil. Entonces, todo este mejunje de ideas es lo que nos sugiere que estamos ante un jugador especial. ¿Por qué? Porque se crece en los grandes escenarios
y porque ha cumplido ese objetivo prioritario. Él a inicio de temporada dijo, mi meta es llegar entre los 32 mejores del mundo al final de la temporada, lo ha hecho, 24 del mundo. Entonces, yo creo que la temporada es muy, muy positiva, tanto por resultados como por sensaciones. Es verdad que ha habido valles, ha habido torneos en los que quizás no rindiera al máximo nivel, pero esto forma parte de una progresión habitual, incluso en nombres brillantes en cuanto a precocidad, como por ejemplo Carlos Alcaraz, que es un jugador que tuvo como veremos ahora, tuvo un No te 2021 adelantes. muy asimilable al 2025 de Fonseca. Has querido adelantarte de locos. Calma, calma, que la comparativa va a venir, que la gente no se preocupe. Yo te iba a decir una cosa, y es que yo creo que con Fonseca lo que ha pasado es que fue tan bueno su inicio de temporada que al final era muy fácil subirlo a las estrellas, y lo normal era que luego tuviese meses en los que acostumbrarse al circuito ATP fuese su prioridad número uno. Es la primera vez que Fonseca juega una temporada completa. El año pasado por estas fechas, Joao Fonseca estaba jugando un partido en el Challenger de Lyon contra Martín Landaluce, en el que los dos, en cuarto de final, se jugaron el pase a las Next Gen Finals. Lo ganó Fonseca en el tiebreak del tercer set. Fíjate dónde está ahora uno y dónde está otro. Y eso que hablamos de Martín como un tipo que, oye, que también confiamos en su progresión y que va a ir poco a poco. Pero para que nos hagamos una idea, las dos grandes promesas del año pasado en el circuito Challenger, un año después, uno está, que va a ser cabeza de serie del Open de Australia, y Martín todavía va a jugar la fase previa para meterse en dicho torneo. Exacto, eso es importante y también yo creo que hay que destacar cómo se está trabajando con Joao, mirando siempre a largo plazo. Sí. Por ejemplo, este año ha tomado ya decisiones con su equipo muy importantes, como fue nos saltamos en la gira asiática para hacer un bloque de entrenamientos importante y llegar en plena forma a la gira indoor. Precisamente en esa gira indoor es donde consiguió su mejor resultado, el de Basilea. Yo creo que todo su entorno tiene claro que estamos ante un jugador que puede ser un talento generacional, pero que no tiene por qué serlo ni con 19, ni con 20, ni a lo mejor con 21, porque al final también estamos viendo cómo hay jugadores que necesitan más tiempo de maduración y pueden llegar más tarde. Es cierto que aquí, como tú decías, vamos a comparar con Alcaraz, pero es que realmente Alcaraz es incomparable, porque la precocidad del español es algo que prácticamente no se ha visto en la historia reciente del tenis, más allá, por supuesto, de Rafael Nadal. Fonseca tiene todos los ingredientes para ser muy bueno, para lograr grandes resultados en el circuito ATP. ¿Cómo de bueno? ¿Cuán es su techo? Yo creo que la buena cosa es que todavía no sabemos la respuesta a esta pregunta. O sea, creo que pensamos que el techo es muy alto, pero... Claro. Pero al final el viaje te puede llevar por muchos sitios y hay muchas cuestiones que todavía hay que dilucidar. Espero que os hayáis quedado con los datos que hemos mostrado de Joao Fonseca, porque el 2025 de Joao Fonseca, habiendo cumplido 19 años, vais a ver que es incluso inquietantemente similar al 2021 de Carlos Alcaraz. No sé si acordáis ese salto en el ranking tremendo de Joao, del 145 al 24. Alcaraz empieza el 2021 en el 141 y lo termina en el 35. Un salto casi idéntico al de Joao Fonseca. Hay que especificar que Alcaraz lo hace con 18 años, con lo cual podemos afirmar que Fonseca va con un año de retraso, digamos, con respecto a Carlos. Pero da igual, los datos, simplemente esto es para poner, digamos, en un espejo los datos de uno y los datos de otro para valorar lo que ha hecho Fonseca. No porque Fonseca vaya a lograr lo que ha logrado Alcaraz, que es muy difícil. Exacto. Un título ganó Alcaraz aquel año. Umag se estrenó, al igual que Joao Fonseca, en un ATP 250 en tierra batida. Curioso que Fonseca ha ganado más títulos que él. El balance de Fonseca era de 26-16 a nivel ATP, el de Alcaraz 27-17. Una victoria más, una derrota más. O sea, prácticamente el mismo. Ya de por sí aquí vemos datos que tú dices, cuidado que si viene, pero es que hay más. Alcaraz, al igual que Fonseca, en aquel 2021 logró victorias en todos los Grand Slams. En muchos de ellos, en prácticamente todos, debutó, al igual que Joao. Esta temporada Fonseca jugó 8 Master 1000, consiguió victorias en 6. Aquel año Alcaraz jugó 5, logró victorias en 3. Le faltaron 2. Cabe destacar, 2021, año post-COVID, se jugaron menos Master 1000. Pero vamos a hablar de una efectividad similar. Y al igual que Fonseca, Alcaraz aquel año también ganó un Challenger en Oeiras. ¿Qué pasa? Que el elemento diferenciador, Diego, es que en aquel septiembre mágico Carlitos pues logró dejar su marca en los grandes lugares con esos cuartos y finales de US Open, que es lo único que nos ha faltado de Fonseca. Esa gran actuación en un Grand Slam
esa segunda semana, cuartos o semis, que nos dijese, este tío ya está aquí también a 5 mangas. Exacto, esta ha sido la diferencia, pero es verdad que en términos de ranking la diferencia no se aprecia. ¿Por qué? Porque Fonseca lo que consigue es ganar un ATP 500, algo que Alcaraz no logró aquella temporada. Sí. Por lo tanto, es cierto que en cuanto a puntos de ranking ganados, los dos han acabado de manera muy similar, pero claro, la repercusión mediática que tuvieron esos cuartos de final de Alcaraz en el US Open fue mayor que quizá ese ATP 500 de Fonseca. Pero bueno, hay que reconocer que, por ejemplo, Alcaraz es verdad que era un año más joven, pero no se le veía tan maduro físicamente como da la sensación de estar Fonseca. Yo creo que físicamente el brasileño está muy hecho, es un coloso, la verdad, y sí que tiene más margen de mejora quizás a nivel técnico y sobre todo táctico. Pero bueno, realmente son paralelismos muy curiosos que tampoco han de ser tomados al pie de la letra. No estamos diciendo que Fonseca tenga que ser como Alcaraz de este año o el que viene, nunca lo sabremos, pero lo que llevamos tiempo alertando en este canal, con mayor o menor intensidad dependiendo del interlocutor, es que Fonseca tiene armas suficientes para ser un jugador espectacular y sobre todo transmite sensaciones de madurez y de proyecto a largo plazo muy interesantes. ¿En qué puede mejorar Joao Fonseca? Bueno, aquí tenemos los datos con los que acaba esta temporada, gracias a nuestros amigos de Tennis Insights. Y fijaos que es un tenista que va más al ataque que la mayoría del circuito. Ahí tenemos que esos puntitos superiores son la media de Fonseca de este 2025 y los puntos negros son la media del circuito. Fijaos que en todos los datos, excepto en el conversion score, que es decir, los puntos que finaliza, los puntos que gana cuando está atacando, en todos Fonseca está a la par o mejor que la media del circuito. Ha mejorado el saque una barbaridad, lo comentábamos tras Basilea, esto va a ser fundamental para él, media de 8,1 al servicio, media de 7,7 con la derecha, que para mí puede incluso promediar más, y ahora hablaremos de por qué la nota con la derecha está tan baja entre comillas. Gana muchos puntos desde la defensa, más que la media del circuito, y esto sorprenderá a muchos, pero Joao es un jugador que consigue en algunos puntos largos pasar de la defensa de ataque muy bien, 34% de puntos que roba desde la defensa, 50% de puntos desde el fondo, grandes puntos, pero también muchos errores, y quizás aspecto a mejorar ese 6,7 al resto, donde para mí tiene mucho margen de mejora. Él intenta el chip return, pero todavía tiene con que a veces se choca mucho con la pelota, busca restos planos que contra grandes sacadores no son muy efectivos, y el revés con un 7. Y déjame, Diego, también, antes de que hables, de que me cuentes, porque hay una cosa que me parece muy interesante y es el tema de dónde gana los puntos Fonseca en cuanto a intercambios, ¿no? Él aguanta la media del circuito en puntos de 0 a 4 golpes, 51% de esos puntos se los lleva por encima de la media del circuito, también un sorprendente 56% de puntos ganados en los largos, de más de 9 intercambios, que demuestra que Fonseca se maneja bien, pero fíjate que el hecho de que esté por debajo de la media del circuito en puntos de 5 a 8 golpes, en los puntos medios, para mí evidencia que a veces Fonseca se pasa un poco de frenadas y en el juego de transición, a la hora de construir los puntos después de 2-3 buenos golpes donde va tomando la iniciativa, a veces se acelera todavía de más y se revoluciona cuando tiene que pegar 2-3 derechas. Entonces, si hay un aspecto para mí, viendo todo esto en conjunto, ¿no?, en el que podemos señalar una mejora por parte de Fonseca, es ese juego de transición, ese tener cierta tranquilidad y no querer matar el punto de primeras cuando tu rival todavía no está del todo vencido. Absolutamente, al final estos datos nos están reafirmando la sensación que tenemos de fuera. Mucha gente o mucha gente que sabe lo que me gusta Fonseca, ¿no?, me dice, ¡buah! Es que va muy acelerado a veces. Parece que va como pollo sin cabeza por el golpe ganador. Y eso se reflejaba perfectamente en cómo juega más puntos en ataque que la media, pero logra menos puntos cuando está al ataque que la media. Entonces, esto nos da una idea de cómo se precipita demasiado. ¿Cuál es la parte positiva? Él tiene que ver que en puntos largos es muy bueno. Como vemos ahí, como veíamos también en el gráfico anterior, cuando veíamos que cuando está en situación de desventaja, gana más puntos que la mayoría del circuito. Por lo tanto, él tiene que entender que no necesita ir tan a saco a por el golpe ganador. Y esto es algo que también le pasó a Carlos Alcaraz en sus inicios. Carlos iba muy acelerado a por el golpe ganador y muchas veces le reclamábamos, oye, que juegue con más margen, que tenga más paciencia.
Enseguida eso lo mejoró, al año siguiente, en 2022, lo mejoró, el salto cualitativo fue bestial, y vamos a ver si el equipo de Joao y él mismo se da cuenta de que, oye, tengo una gran derecha, pero no tengo por qué ir a por el golpe ganador de primera. Puedo trabajar el punto, porque como decimos, físicamente está bien, tiene muchos recursos, y yo creo que, como tú dices, sí que lo que tiene que trabajar más a nivel técnico quizás sea el resto, ¿no? La devolución, es donde tiene un mayor margen de mejora. Y cuidar mucho esos puntos entre 5 y 8 golpes, porque al final la mayoría de partidos se deciden por ahí. Es verdad que hay muchos puntos jugados entre 0 y 4, que él lo puede hacer bien ahí, pero entre 5 y 8 es donde más margen de mejora tiene y donde la mayoría de partidos se decantan de un lado o de otro. La gran pregunta que nos haremos, Carlos Alcaraz, que siguió a 2021, siguió un 2022 esplendoroso, en el que ganó su primer Grand Slam. Yo personalmente no me imagino a Fonseca ganando el año que viene un Grand Slam. Pero sí te digo, Diego, que creo que va a ser el año en el que Fonseca se meta en el top 10, se establezca de facto en la élite del circuito ATP. No creo que siga una carrera similar a la de Alcaraz en cuanto a que con 22 años acumule ya varios Grand Slam, pero sí que creo que va a ser la alternativa y que tiene mimbres de sobra a ser la alternativa de los más jóvenes de la generación que viene después de Sinner y Alcaraz. Desde luego, yo estoy de acuerdo, y creo que, si bien es cierto que lo hemos comparado con Alcaraz, si lo comparáramos con un jugador como Jannik Sinner, la ventaja del brasileño sería muy notable. La progresión del italiano fue mucho más lenta, y yo creo que Joao puede estar entre los dos, ¿no? No ser tan precoz como Alcaraz a nivel de éxitos, pero yo creo que en un margen de 2-3 años vamos a ver al brasileño luchando de tú a tú por los grandes títulos, y continúa con esta progresión. 2026 va a ser un año importante para él, y vamos a ver si es capaz de corregir estos pequeños detalles técnicos y tácticos y continúa pues evolucionando, porque es un jugador muy a tener en cuenta, creo yo. Pues solo queda que vosotros en comentarios digáis hasta qué punto compráis esta evolución de Fonseca, cuál es la progresión que le veis, cuál es el techo que le veis, hasta qué punto estáis satisfechos o os ha impresionado su temporada 2025, y nos lo dejéis en comentarios. ¿Qué opináis? Os leemos, ya sabéis. Nosotros nos vemos en la próxima. Chao, chao, amigos. Muy bien, adiós.